Hola, buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de Mesane, Salud Mental Integral. Hoy con un gran invitado para que hablemos de este tema que ha sido a veces tan acallado, tan tabú, del que a veces nos cuesta un poco hablar, pero hoy no es gratuito. Estamos conmemorando una fecha importante en pensarnos eh, la prevención del suicidio desde la salud mental y qué tiene el psicoanálisis para decir al respecto. Estamos con Jorge Luis López. Jorge Luis es psicoanalista, docente universitario y nos va a compartir un poco de sus saberes y de sus conocimientos respecto a este tema. Jorge Luis, bienvenido a Mesane. Hola Jessica, muchísimas gracias. Un saludo para ti, todas las personas que nos acompañan y bueno, que asincrónicamente siguen también esta grabación. Es un placer para mí estar contigo, como lo decías, en esta conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio. Un fenómeno enigmático, como dices, pero siempre actual, antiguo y actual al tiempo. Antes de que empecemos como a entrar en profundidad y que tú nos hagas como la presentación que nos traes, quiero que hagamos como una pequeña introducción respecto a el psicoanálisis. Siempre ha tenido vigencia, siempre ha estado presente en todos los contextos. Uno pensaría que porque pasa el tiempo, se va desactualizando, no hay nada que decir o se va quedando atrás y por el contrario, lo que nos encontramos es que siempre tiene algo para decir y para mostrarnos respecto a diferentes posiciones y en este caso respecto a la prevención del suicidio no es la excepción que tenga algo para decirnos. Claro que sí. El psicoanálisis es una práctica que sin duda nace en Europa, ¿cierto? Que nace hace algún tiempo ya y creo que siempre nos estamos interrogando por su eficacia o por su potencia. Eh, Generó polémica desde el inicio, ha generado interlocuciones interesantes con disciplinas afines como la psicología, la psiquiatría. Sin duda ha levantado amores y odios, afectos en todo caso. Cada tanto los programas de psicología amenazan con la salida del psicoanálisis y cada tanto Freud es echado por la puerta y nuevamente incluido por la ventana. Eh, Sí. es un hecho que Freud crea un psicoanálisis inspirado en los modelos científicos de su época, lo inscribe en una ciencia natural y luego, para algunos, como es el caso mío, como yo soy de formación lacaniana, aparece una figura como Lacan que reinventa el psicoanálisis y lo piensa más que una ciencia natural, como una ciencia formal o conjetural, más cercana a la matemática que a la biología. Pero más allá de toda esa discursividad que puede ser, digamos, muy compleja, el psicoanálisis es una clínica. Si nosotros hablamos hoy de la potencia del psicoanálisis es porque en el consultorio sigue siendo efectivo. Es precisamente porque sigue siendo una respuesta, quizás no es la única, y quizás como lo decía el mismo Freud, el psicoanálisis no es una cosmovisión ni es la panacea, pero es una respuesta al malestar humano, es una respuesta rigurosa, es una respuesta eh, por más que tengamos la sensación de que el psicoanálisis es una práctica literaria o poética, el psicoanálisis tiene una rigurosidad dentro del discurso de la racionalidad y eso lo aproxima sin duda también al campo de la ciencia. Entonces, es antes que nada una clínica, más allá de que es una teoría y que es un método de investigación, como lo definía Freud. Y yo insisto, si hoy estamos hablando de psicoanálisis es porque alguna cosa tiene por decir todavía respecto del malestar humano. Hay una frase de Lacan que de hecho, si me permite rápidamente, dice algo así como el psicoanálisis es una práctica delirante, podemos decirlo, pero es lo mejor, al menos lo mejor que encontró Freud para hacerle tener paciencia a esa incómoda condición de ser hombres, es decir, de ser seres humanos. Es una respuesta al malestar humano. Eso es el psicoanálisis. Qué interesante eso que nos dices porque
Creo, para nosotros siempre ha sido muy, muy importante y no es primera vez que nos vemos en un espacio de estos que uno diría también es un espacio académico porque de alguna u otra manera estamos entregando nuestro saber y nuestro conocimiento a todas las personas que nos van a ver, nos escuchan o nos ven en este momento. Y realmente en términos, como tú le decías, psicoanalíticos, sale por una puerta, pero vuelve y entra por la otra, porque siempre, siempre encuentra una vigencia y siempre encuentra algo que decir. Y bueno, este espacio está totalmente abierto para que nos compartas de eso. ¿Tienes alguna presentación? Claro, por supuesto, he sido muy juicioso. Yo creo que es una característica de los psicoanalistas. Somos, como lo decías, un poco académicos, un poco rigurosos, como el tema teórico, por supuesto. Pero lo Eh, interesante de esto es que podemos coger de eso que a veces queda como tan en el aire para muchas personas, un poco aterrizarlo al contexto, a lo que tenemos y poner en evidencia justamente esa actualidad de la que venimos hablando. Bueno, este es claro tu que sí. espacio. ¿Puedes comenzar? Bueno, me confirmas, Jessica, que ahí estemos viendo, entonces, No te estamos viendo la presentación. ok. A ver, excuso un momentito, son problemas técnicos. Aquí estamos. Sí, eso no, eso suele ocurrir. Muy bien. Ahora, Ahí deben estar viendo. ahora sí. Ahí deben estar viendo. Listo. Entonces, bueno, voy a referirme brevemente a lo que sería la perspectiva del psicoanálisis, que es una perspectiva muy amplia. Creo que tendría muchas aristas. Voy a tratar de tomarlo inicialmente por las enseñanzas del maestro Freud. Eh, Sin duda, digamos, lo que Freud nos enseña antes de entrar directamente al tema del suicidio, quisiera decir algo sobre la condición humana. Sin duda, Freud nos enseña que el ser humano es esencialmente un animal bastante peculiar. Es un animal que habla y es un animal que por el hecho de hablar tiene unas consecuencias y una de esas consecuencias del lenguaje es precisamente el sufrimiento. Eh, digamos, el malestar, el sufrimiento es una cosa nuestra. Por el hecho de hablar per se, el ser humano sufre. Decía ahorita que el psicoanálisis es una forma de hacer algo con ese sufrimiento humano, ¿cierto? El psicoanálisis subsiste precisamente porque cada día en los consultorios psicoanalíticos llegan personas, llegan sujetos a hacer algo con ese sufrimiento. Eh, Creo que Freud, como lo decía ahorita, lo que nos enseña es precisamente que la aparición del lenguaje en nosotros causa lo que vamos a llamar la desnaturalización del instinto y esto tiene unas consecuencias muy interesantes porque para comprender el comportamiento del psicoanálisis no va a recurrir al instinto, ¿cierto? Porque parte de la inexistencia de este instinto y eso quiere decir que la orientación de nuestro comportamiento ya no va a depender como de esa dimensión biológica que tendría que ver con la filogénesis, con la especie, sino que va a depender de dos cosas que Freud va a conceptualizar como el inconsciente y la pulsión. Es decir, el inconsciente por oposición, digamos, a la proposición cartesiana, cuando la psicología y el psicoanálisis nacen como hijas de la modernidad fundada por Descartes, quien dice la famosa frase cogito ergo sum, y digamos que Freud contradice un poco eso porque lo que va a decir es que la psique, o sea, no es conocida a cabalidad por el sujeto. Entonces, esta es la razón por la que los pacientes llegan al consultorio con síntomas de los cuales desconocen sus causas. Llego al consultorio del psicoanalista porque no puedo dormir y seguramente lo que busco es poder dormir, pero el psicoanalista me va a enseñar un dispositivo en el que voy a interrogar mi responsabilidad en ese insomnio. Y de otra parte, y aquí nos adentramos un poquito al tema, Freud va a decir, como no hay instinto, digamos, hay una fuerza pulsional que Freud va a ver expresada en dos dimensiones, en la dimensión
de la sexualidad o de la vida, el erotismo, que tiene que ver con la vida, y ese eros por oposición a un tánatos, o pulsión de muerte. Esa idea de la muerte es central en Freud, porque ese animal peculiar que nosotros somos un animal fantástico por demás, porque realmente el ser humano, más allá de todas las críticas que uno pueda elevar a la condición humana, el ser humano es un animal fascinante. Y es un animal que a partir del lenguaje puede dar cuenta de sí mismo. Y eso quiere decir que es distinto de los otros animales porque sabe que está vivo. Entonces, la idea de la muerte, francamente, es fundamental, no solamente en psicoanálisis, sino es una idea fundamental para entender esa condición humana. Nosotros sabemos que estamos vivos y es por tanto que nosotros podemos, por ejemplo, temer a la muerte o pensar en la muerte como un fin, o tener, en el caso del suicidio, la intención de anticiparnos a ese fin inevitable. Yo para hoy, Jessica, y para las personas que nos ven, he traído una entrevista realizada en 1926, una parte de la entrevista que le realizó un escritor norteamericano a Freud, ya digamos en sus últimos años de vida, que me parece que es una entrevista fascinante, en donde Freud aborda algunos tópicos sobre la muerte que pueden permitir pensar un poco el tema del suicidio. Dice Freud lo siguiente: es posible que la propia muerte no sea una necesidad biológica. Es una cosa, digamos, bastante interesante porque va en contra de lo que uno supone. La muerte, dice Freud, quizás no sea una necesidad biológica. Tal vez morimos porque deseamos hacerlo, dice Freud. Del mismo modo que en nuestro interior conviven simultáneamente el odio y el amor por una persona, toda vida combina el deseo de supervivencia con un ambivalente deseo de aniquilación. Sin duda son contenidos fuertes, como por demás el psicoanálisis, Freud siempre lo supo, que le tocó decir aquellas cosas de la condición humana que están allí, que son palpables, que todo el mundo ve, pero que nadie se atreve a decir. Es decir, nos está diciendo Freud algo fuertísimo, ¿cierto? Con lo que uno en la clínica tendría que ver cómo se las arregla, y es que hay un deseo, digamos, constante de aniquilación, hay una orientación hacia la propia muerte. No solamente hay en nosotros una tendencia a la vida, sino una tendencia a la aniquilación. Y dice Freud, igual que una goma elástica tiene tendencia a recuperar su forma original, la materia viva, consciente o inconscientemente, anhela conseguir de nuevo la inercia total y absoluta de la existencia inorgánica. El deseo de muerte y el de la vida moran uno junto al otro en nuestro interior. La muerte es la pareja natural del amor. Juntos gobiernan el mundo. Ese es el mensaje que transmite mi libro, dice Freud, un libro que les recomiendo llamado Más allá del principio del placer. En sus orígenes, el psicoanálisis asumía que el amor era lo más importante. En la actualidad sabemos que la muerte es igual de importante. Y va a continuar Freud con lo siguiente, dice: a nivel biológico, cada ser vivo, por intensamente que arda en el fuego de la vida, tiende al nirvana. Anhela que la fiebre llamada vida llegue a su fin, volver al seno de Abraham. Es digamos, una alusión obviamente allí al judaísmo. Freud es judío, a pesar de que no sea practicante. Y dice entonces, tal deseo puede disfrazarse mediante circunloquios, pero finalmente el destino último de la vida es su propia extinción. Fundamental entonces tratar de entender hasta aquí cómo para Freud, y esto pues, digamos puede ser para una discusión enorme, coexiste entonces en nosotros, resalto, digamos, una tendencia a la supervivencia, a la vida, a lo erótico, al eros, pero eso coexiste con la tendencia, digamos, a la propia aniquilación. Dice Freud entonces, la humanidad no se decide por el suicidio porque su propia naturaleza aborrece el camino directo hacia su objetivo. La vida debe completar su ciclo existencial. En todo ser normal, el deseo de vivir es lo suficientemente intenso como para contrarrestar el deseo de morir,
aunque en última instancia este último acaba siendo el más poderoso. Algo nos mantiene vivo, dice Freud. Algo nos mantiene vivos. Y eso que nos mantiene vivo, insisto, coexiste con esa otra cosa tanática que al final de la vida, dice Freud, termina acabando el juego. Por eso tiene la idea, discutible y polémica incluso, de que la muerte puede que no sea una necesidad biológica, sino, tal como lo voy a decir más adelante, va a decir en el yo y el ello, por ejemplo, morimos a partir del superyo, a causa del superyo. Entonces, sigue Freud aquí en esta entrevista y dice lo siguiente: podemos jugar con la sugerente idea de que la muerte nos alcanza porque la deseamos. Tal vez pudiésemos vencer a la muerte de no ser por el aliado con el que cuenta dentro de nosotros mismos. En este sentido, añadió Freud con una sonrisa, dice el entrevistador, podríamos decir justificadamente que toda muerte es un suicidio encubierto. Ahora, Freud no está haciendo una apología al suicidio. Freud está diciendo, como lo he dicho hasta ahora, algo nos mantiene vivo. Incluso la propia idea de la muerte nos ayuda con la vida, que es una de las ideas que circulan. Hay un famoso video de Lacan, de una conferencia que Lacan da en una universidad francesa, en donde dice básicamente eso: la muerte, cómo soportar la vida si no es porque existe un fin. Si uno pensara el fenómeno entonces del suicidio, una de las aristas freudianas podría ser entonces esta que Freud abre, y es la dimensión tanática, que viene sabido, el representante de ese tánatos o de esa pulsión de muerte es el superyo. Freud habla, digamos, o nos muestra que en el ser humano no solamente existe el amor, ¿cierto? Esa cosa libidinal hacia el entorno, sino una dimensión, va a decir él, sádica, hostil hacia el entorno, que va a tener un repliegue sobre sí mismo al que Freud le va a llamar la pulsión de muerte. Y ese repliegue sobre sí mismo, llamado pulsión de muerte, tiene un representante que Freud llama el superyo. Si uno pudiera pensar fenómenos que son frecuentemente asociados con el suicidio, como la depresión, podría pensar precisamente que esta depresión, en un sentido psicopatológico, no es una categoría psicoanalítica, pero es un fenómeno que sin duda nos encontramos en el consultorio, una nominación contemporánea. Diría yo que mayormente son fenómenos superyoicos. ¿Qué es el superyo entonces? El superyo es una instancia autopunitiva, es cruel, atormentadora. El superyo se enseña en los programas de psicología en una dimensión normativa, la dimensión moral, supuestamente lo que nos hace comportar entre el bien y el mal. No es que no tenga que ver con la moralidad. Freud lo que va a decir es que el superyo es una instancia hipermoral, castigadora, cruel, que lo va a venir trabajando y lo propone inicialmente como una suerte de desdoblamiento del yo, ¿cierto? El yo se desdobla en la melancolía a partir de la pérdida de un objeto, y ese objeto se incorpora y es atacado por otra porción del yo. En ese sentido es autopunitivo y cruel. El yo es un sádico atormentador, dice Freud. Esto hace que sí, en cierta dimensión del suicidio, digamos, uno pudiera ver, digamos, este fenómeno como una suerte de asesinato. Es decir, lo que hay implicado precisamente en el suicidio, si es que tiene que ver con el superyo, como un desdoblamiento del yo, sería la efectuación de un asesinato, digamos, en la medida en que es una porción del yo atacando al propio yo. Hay, digamos, argumentos más modernos. Lacan es un autor francés. No sé qué tan familiarizado estamos acostumbrados con estos autores, sin duda pensaría que muy familiarizados, porque el espacio que sostiene Jessica es un espacio permanente, en donde se introducen dimensiones interesantes. He titulado esta parte de la presentación como Lacan, el otro y la muerte, porque el suicidio pensado desde Lacan no es que no cobije esa dimensión superyoica
de autopunición, de autocrueldad, ¿cierto? Con una dimensión de crueldad consigo mismo, sino que va a incluir la dimensión del otro, una instancia fundamental para el ser humano a la que estamos irremediablemente abocados, estamos condenados a estar, digamos, en relación a ese otro. De hecho, Lacan va a decir que uno de los ideales psicoanalíticos es el ideal de la libertad, de la dependencia, porque hay cierta dependencia de la cual el sujeto no se puede soltar, bien que habla de alienación y separación. Entonces, en este sentido, podría verse el suicidio como un acto o como una escena, digamos, configurada para el otro. Hay tres dimensiones, básicamente, casi como de forma muy resumida, como para empezar la discusión con Jessica. Estaría el acting out, que sería un fuera de escena, fuera de la escena fantasmática de esa historia infantil que el sujeto organiza, digamos, digamos, fuera de la escena de esa realidad objetiva está la escena fantasmática en donde hay un llamado al otro, en donde hay una carta, en donde hay un video, en donde uno podría ubicar ahí como la intención suicida, pero no el suicidio consumado. Estará el pasaje al acto que en términos generales sin duda desemboca en un suicidio consumado y que no tiene esa referencia al otro, no tiene que ver con ese montaje de la escena fantasmática. Y por último, pienso que este es un poco más difícil desarrollarlo, sobre todo creo yo en un día conmemorativo para la prevención del suicidio, y es el suicidio como un acto, como algo que funda, digamos, al sujeto. Puede ser un error pensar que el acting out siempre es intención suicida y no suicidio consumado, porque muchos acting outs terminan precisamente en un suicidio consumado. Y también lo contrario, el pasaje al acto, bueno, por contingencia puede incluso que no llegue esencialmente al acto como tal. Sin duda es un fenómeno que nos ocupa, sin duda es un fenómeno sobre el cual, digamos, hay que estar atentos en la clínica, sin duda es un fenómeno que va a tener para utilizar un término clínico del discurso médico, una comorbilidad, digamos, con psicopatologías contemporáneas. Pero de todos modos lo que el psicoanálisis nos enseña es que el sujeto, en el sujeto siempre hay, digamos, unas tendencias que uno tendría que estar, digamos, al cuidado de no estar psicopatologizando y de poder incluir en el trabajo analítico, digamos, y que tiene que ver con estas concepciones de la muerte. Pienso que es un tema obligado en todo análisis porque es un tema que tiene que ver con nuestra condición humana. Entonces, bueno, Jessica, si quieres allí, me detengo para precisamente ir. Definitivamente esto es un tema en el que nos podríamos quedar mucho rato. Y es más como una provocación porque realmente tú lo acabas de decir, hay algunos temas que requieren un abordaje más detallado, más exhaustivo y bueno, justamente por eso es que abrimos estos espacios para provocar, para que se vean esas opciones, porque quiero empezar justamente por un mito que hay respecto a, y que cada vez se populariza más, y es que hay algunas intervenciones psicológicas que trabajan fenómenos como la depresión y que el psicoanálisis no se ocupa de esto. Tú nos acabas de hablar en uno de tus comentarios que si bien no es un término psicoanalítico, es un término contemporáneo y que definitivamente está en relación a los fenómenos que se trabajan en la actualidad y que en la clínica también es algo de lo que hay que estar atento. Háblanos un poquito de eso. Sí, digamos, el diagnóstico nosográfico, según los manuales actuales, es un asunto que no pertenece al campo del psicoanálisis. Eso no quiere decir que eso, por ejemplo, que llaman depresión o eso que llaman trastorno de ansiedad generalizada, no sea algo de lo que se puede ocupar el psicoanálisis. Hay algo que es cierto, y es que el psicoanálisis no es una clínica de las especialidades.
Sé que en psicología, por ejemplo, hay una clínica de las especialidades, hay modelos teóricos especializados en trastornos. Realmente el psicoanálisis no es una clínica de las especialidades. El psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaniano, tiene un amplio espectro, ¿cierto? Si uno lo piensa a nivel fenoménico, ¿qué paciente es para un psicoanalista? Es una pregunta bastante compleja, porque el paciente que es para un psicoanalista es aquel que decide ir a un psicoanalista, ¿cierto? Si estamos hablando de un padecimiento neurobiológico, sin duda allí habría un impedimento para el psicoanálisis, pero en términos generales todo aquello que atañe a esa dimensión subjetiva, al malestar humano, eh, eh, que atañe a la naturaleza de lo psíquico, entra dentro del amplio espectro de la clínica psicoanalítica. El psicoanálisis lacaniano, de hecho, nace como un modelo clínico y teórico, por ejemplo, sustentado en la psicosis. Entonces, es un poco para decir cómo incluso, digamos, hay una clínica psicoanalítica, por ejemplo, con lo que los manuales diagnósticos hoy consideran quizás, por ejemplo, la esquizofrenia y categorías ya inexistentes hoy. En el caso de la depresión, sin duda es un fenómeno que interesa al psicoanálisis, no en su nominación, porque yo creo que lo de la nominación es lo de menos. Eh, Creería yo que la dificultad mayor que encontraré el psicoanálisis es para estar de acuerdo con las posiciones frente a la depresión. Si yo creo que la depresión es producto de por ejemplo, una disminución a nivel serotoninérgica, dopaminérgica, bueno, seguramente no voy a ir al psicoanalista y voy a introducir un psicofármaco, pero el psicoanálisis es una posibilidad para interrogar la tristeza, ¿cierto? Eso que importa, digamos, cómo le llamemos, eh, bueno, eso puede tener importancia y puede no tener ninguna importancia, pero el psicoanálisis es un dispositivo que permite hacer algo con esa dimensión de tristeza, con esa dimensión, si quieren hablar en términos semiológicos, con esa dimensión de abulia, ¿cierto? De falta de deseo, eh, todas las características, digamos, semiológicas del diagnóstico de depresión. ¿Es algo que interesa a un psicoanalista hacer el diagnóstico de depresión? Sin duda, me atrevería a pensar que no, ¿cierto? Porque el psicoanálisis opera de otro modo, pero eso no quiere decir que eso que está concernido allí en ese diagnóstico de depresión, esa tristeza profunda, ese desinterés por la vida, eso, eso es algo que va a interesar a un psicoanalista, ¿cierto? Es algo a lo que un psicoanalista está en posibilidad de responder. El dispositivo, Incluso, incluso sí, Jorge, hay psicoanalistas, no sé si ya tú nos contaste también lo hace, los conozco de base, además porque en mi interés particular en el trabajo que hago también con Logos y con otras entidades, digamos que tengo un grupo amplio de conocedores del grupo de psicoanalistas y hay muchos que incluso hacen remisiones a psiquiatría cuando es sin duda. necesario. Es decir, no es que haya un desconocimiento por lo biológico, no es que omita que el ser humano es biológico, sino que su modelo y su dispositivo de intervención tiene otras intenciones, llamémoslo de alguna manera, tú me corregirás, frente a la mirada que tiene de esa persona que llega buscando al analista. Sin duda, es muy importante lo que mencionas. De hecho, sí, yo también lo hago. Eh, Algún conocimiento en psicofarmacología, pero creo que ese no es el punto. Si yo tengo no un conocimiento en psicofarmacología, eh, No, discúlpame ahí, Jorge Luis, no es que el psicoanalista tenga un conocimiento en psicofarmacología, sino que cuando ve necesario tener hacer la la apertura. remisión, Sí, exacto. sí, sí, no, yo te entendí eso, lo decía por mi comentario. Sí, yo utilizo, digamos, esa estrategia de la interconsulta. Por lo general lo que hago es tener a alguien, digamos, de mucha confianza, ¿cierto? Un psiquiatra con el que ya venga trabajando, con el que pueda haber una comunicación. Hay casos que hay que seguir de un modo distinto,
en donde ese FDX, que es el lugar del psicoanalista, toca moverlo un poco. Yo lo que creo es que la medicación, el psicofármaco puede ser una condición necesaria, pero no una condición suficiente. O A veces es absoluta. importante, claro, a veces es importante, por ejemplo, que alguien pueda dormir. A veces es importante que alguien en un momento dado pueda tener cierto efecto, por ejemplo, de sedación, ese efecto ansiolítico, ¿cierto? Como para mientras trabaja, digamos, en su análisis, pero eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo lo que creo no es que el psicoanálisis desconozca la neuroquímica es un campo sin duda fértil de la ciencia, pero creería que el psicoanálisis tiene objeciones muy serias en el sentido de que la neuroquímica puede ubicarse como un factor causal, digamos, de muchos de los fenómenos de la salud mental. Es decir, por ejemplo, te puedo citar dos cosas. Creer que la esquizofrenia es una disminución dopaminérgica en las vías, digamos, de producción de la dopamina, que es una de las hipótesis neuroquímicas de la esquizofrenia, o que la depresión sea producto precisamente de la disminución serotoninérgica y dopaminérgica y de la noradrenalina. Eh, Quizás podríamos pensar que la tristeza modifica la neuroquímica, ¿cierto? Y en ese sentido pudiera haber también una vía opuesta. Pero eso no es el campo del psicoanálisis. Sin embargo, el psicoanálisis, ¿por qué no? Pues, eventualmente servirse de la posibilidad de la interconsulta, mientras el sujeto puede realmente en su análisis dedicarse a lo que el dispositivo analítico le puede permitir. Yo francamente te digo que no tengo ninguna objeción con eso. Sí tengo una objeción en el sentido de utilizar el fármaco como un obturador de la posibilidad de pensar la dimensión subjetiva, de pensar, digamos, la responsabilidad en el síntoma, la dimensión de goce, ¿cierto? Como un obturador de la falta. Eh, en ese sentido, sí creo que habría una objeción allí de mi parte y sin duda del psicoanálisis. Bueno, esto creo que tiene mucho de dónde agarrarse y nos vamos a retornar un poco respecto a nuevamente retomando la depresión y tú lo articulabas respecto a la melancolía. Digamos que si uno se pusiera a pensar manual diagnóstico estadístico, la melancolía no está, pero todos hablamos de melancolía de alguna manera cuando hablamos de sufrimiento. A todos en algún momento nos ha dado la depre, que tampoco es lo que referimos. Entonces, digamos que más allá como del término, sí quiero que toquemos un poco respecto a esa forma de hacer con el sufrimiento que trabaja el psicoanálisis en relación a la melancolía. De alguna manera, todos los seres humanos somos melancólicos. De ahí a pasarnos a pensarnos en esa propia extinción, como tú lo llamabas un poco, me hiciste acordar cuando decías, tal vez muramos un poco porque deseamos hacerlo. Ayer estaba conversando con un colega, estábamos muy direccionados frente a salud mental, y él es especialista en adulto mayor. Y una de las cosas que decía con el adulto mayor, que uno se pensara que es uno de los olvidados respecto a eso, es que a veces una forma de suicidio con el adulto mayor es que se acuesta en su cama y no se quiere levantar, esperando a ver qué pasa con él. Y de alguna manera, si empezamos a revisar las sintomatologías, qué es lo que presenta el sujeto cuando viene ese sufrimiento que no sabe de dónde llega ni cómo llega, pero que está ahí todo el tiempo y lo postra en su cama y le dificulta hacer actividades cotidianas. Ahí podemos estar hablando en términos psicoanalíticos de una melancolía o de qué estaríamos hablando. Bueno, sin duda sabes que la respuesta no va a ser quizás la que esperas porque no sabríamos para mirar el caso, ¿cierto? Eh,
estar deprimido no es exactamente lo que Freud describe como la melancolía. Si la melancolía pudiera ser coherente a lo que llaman depresión, se parecería un poco a lo que llaman hoy un episodio depresivo mayor. Pero lo que Freud conceptualiza como melancolía es un padecimiento un poco más severo de esa vivencia depresiva. De hecho, la melancolía hoy en el psicoanálisis es una de las formas de psicosis. Uh-huh. Pero cuando te escuchaba hablar a ti, decía, bueno, todos somos melancólicos. Fíjate que venimos con esa idea. En la antigua Roma hay un personaje, en la historia de la locura, Asclepiades, decía que la personalidad contenía, digamos, esa morbilidad que hoy atribuiríamos a la salud mental. Por eso todos tenemos un poquito obsesivos y pisamos las rayas y los espacios. Y cuando uno ve psicopatología y uno es psicólogo o es médico y ve psicopatología o enfermedad psiquiátrica, uno se diagnostica en todo. En todo cabe. En todo cabe, exactamente, porque digamos ahí la psicopatología es como una extensión, una amplificación de unos rasgos normales, por decirlo así. Pero la melancolía propiamente dicho es un padecimiento un poco más severo. Cuando te escuchaba hablar y decías un poco que una forma de suicidarse es tirarse allá a la cama, no hacer nada, pensaba en el título de la entrevista de Freud. ¿Sabes cómo se llama esa entrevista? Es una entrevista sombría que angustia al entrevistador, y la entrevista se llama, o la han titulado, El valor de la vida. Entonces yo decía, esa entrevista está muy buena para el Día de la Prevención del Suicidio, porque sé que el Día de la Prevención del Suicidio no puede ser una conmemoración del suicidio, sino lo que se pretende es una conmemoración de la vida. De la vida. Dar argumentos para que el sujeto siga vivo. Y por eso sé que introducir a Freud es un poco fuerte, porque Freud y el psicoanálisis toman una posición un poco distinta, digamos, como de mostrar el lado amable. Pero esa entrevista sorprendentemente se llama así. De hecho, el entrevistador le dice, ¿usted es pesimista? Dice, para nada. Yo estoy muy amarrado a la vida. Estamos hablando de un Freud de 70 y pico de años. Amarrado a la vida, en una posición totalmente distinta de una posición melancólica. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque así como el psicoanálisis ve esas tendencias tanáticas de autoaniquilación, también hay en el ser humano aspectos que nos amarran a la vida. De hecho, creo que la idea de Freud es que la misma idea de la muerte nos permite vivir. Saber que vamos a morir nos permite vivir. Mira, te doy un dato muy interesante y no tengo la cifra exacta, pero durante los eventos catastróficos a nadie se le ocurre suicidarse. Uh-huh. Hay una lucha por la supervivencia. Exactamente. Entonces, hay algo que nos amarra a la vida. Entonces, esa idea de la muerte nos permite realmente vivir. Yo creo que en el dispositivo analítico el tema de la muerte siempre ronda. Creo que eso no alarma a un psicoanalista. De hecho, decían, por ejemplo, de Lacan que coqueteaba con la muerte, con el suicidio. Algunos pacientes de Lacan incluso se supone consumaron el suicidio. Pero yo no creo que sea que Lacan coquetea con la muerte, sino que un psicoanalista no se alarma con eso. Porque un psicoanalista es alguien que ha emprendido un camino, digamos, que le permite ver algo en la condición humana y reconocer allí algo de la vida, pero también algo que está atado a esa cosa, digamos, autopunitiva. Y yo creería que eso en un psicoanálisis siempre tiene lugar. Cuando nos pensamos, hablando ya en términos de Lacan, el acto o escena que configura al otro, podría entonces pensarse en términos de la prevención del suicidio, un poco en la manera en cómo se hacen los relacionamientos, pues cómo como sujeto hacemos vínculo o hacemos lazo con el otro y de qué manera
eso pues nos mueve subjetivamente en la toma de decisiones. Sí, yo no sé si en el psicoanálisis hay un modelo de prevención hacia el suicidio, pero yo en principio no estaría, no puedo hablar por el psicoanálisis, pero no estaría en desacuerdo con las nociones generales de los modelos de prevención frente al suicidio. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone es lo que decía ahorita, es decir, bueno, no vamos a privilegiar, digamos, la idea de la muerte, sino un poco a revalorizar la vida. Y por lo general siempre se ata eso a la idea, digamos, de alguien próximo a esa persona que sufre, ¿cierto? A vincular a un otro. Creo que hay un momento en donde es inevitable toparnos con esa idea de la muerte, ¿cierto? Con esa, insisto, eso no es coquetear, eso es no alarmarse con eso. Pero también creo que en términos generales los modelos de prevención es más o menos lo que intentan hacer. Es decir, un poco, digamos, estar pendiente de aquel que sufre, estar pendiente de aquel que tiene por decir algo, estar pendiente de la tristeza del otro. Decir, como la idea de que a veces la vida implica que el otro quiera que uno viva. Cierto, es una cosa muy extraña porque uno debería, digamos, ser el que manifiesta, digamos, como ese deseo, pero o sea, es como la idea de que mi orientación a la vida puede estar soportada por esa función otro. Y eso a veces modifica también la posición del analista. Recuerdo mucho un caso hace mucho tiempo, yo era un estudiante de una psicoanalista que llamaba a la persona y le decía, no haga esto, yo necesito que usted venga y hablemos. Yo necesito, o sea, usted no necesita, yo necesito, es decir, es una posición, eh, es un poco lo que decía ahorita, es decir, ese f de x como en la matemática, función de x, ¿cierto? Que es el lugar del analista un poco modificado. Eh, entonces creo que en términos generales eso es un poco lo que se ha estado haciendo, creo que por fuera del psicoanálisis sin duda, tratando de amarrar, digamos, el tema de el deseo de vivir o la revalorización de la vida precisamente en el vínculo, en que haya otro que necesite que yo esté aquí. Sí, tú hablas, ahorita hablabas de asuntos respecto al amor y no es gratuito ese señalamiento, porque de alguna manera todos cuando hablamos de la vida o de la muerte y más en la prevención del suicidio pensamos en el amor por la vida, en el amor, pero es que el amor por la vida tiene que ver con el amor también por el otro, por ese que hace que de alguna manera se sienta uno vivo, esa vitalidad que se necesita y que se requiere del otro. Ahí un poco pensarse en cómo hacemos lazo con el otro y de qué manera podemos encontrarnos en esa vía frente frente a no quedarnos en el estado de sufrimiento. Claro que el dispositivo analítico nos trae otras formas y otras maneras de hacerlo, pero cómo avanzar en ese proceso frente a la pregunta de por qué estar vivo, frente a qué me hace estar vivo o qué necesito para estar vivo. Claro, fíjate que en términos generales es el otro el que me invoca la vida. Es el otro el que literalmente, no solamente porque somos paridos, porque nuestra mamá nos da luz, nos trae la luz, sino porque es el otro el que invoca en nosotros la función deseante, prestándonos un deseo. Es muy curioso cuando los niños se enojan, que eso lo sigue haciendo el adulto. Se enoja el niño y no come. Ahora de maldad no como, Uh para -huh. que me pase algo, ¿cierto? Eso hay que tener cuidado porque, digamos, me estoy refiriendo, o sea, estoy pensando en el niño, pero estoy pensando en el acting out.
esa otra escena fantasmática, ¿cierto? De que el otro me pierda a mí. Hay que tener cuidado con eso porque usualmente creo que pues, hasta en las noticias ya eso lo dicen, el intento de suicidio puede consumarse con mucha facilidad. Muchos suicidios no pretenden serlo, Ujú. no pretenden serlo, pero pues Terminan siendo... digamos que es una cosa bastante delicada porque puede fácilmente terminar en un suicidio consumado. Entonces, es un poco similar a lo que hace el niño. Ahora de maldad no como, ¿cierto? Sino cómo voy a morir. Y eso lo estoy haciendo para usted, de maldad por para usted. usted. ¿Cómo? O por usted. Claro, por usted lo hago. Y por eso decía ahorita la carta y por eso el video, etcétera, etcétera. Hay algunas señales, digamos, con eso hay que tener cuidado porque esto ya se ha hablado suficientemente. Y bueno, la inquietud ahorita como en salud mental es que no se tome en broma esto, porque es un asunto serio, ¿cierto? Es alguien coqueteando con la muerte. Y bueno, la muerte es una, digamos, con la muerte se coquetea y es, pues como lo decía Freud, es una fuerza que termina ganando, ¿cierto? Una fuerza que está en nosotros y que es un fin ineludible. Entonces, pero bueno, decía esto un poco por lo que comentabas, cómo esto está ligado, digamos, a ese vínculo con el otro, a esa función invocante del otro a la vida. Es el otro el que me pide que camine, es el otro el que me pide que hable, es el otro que me pide que vaya al colegio, ¿cierto? Es el otro el que me invoca a la vida. Eh, y eh, me parece muy llamativo como estos ejemplos de los niños, de que a mí realmente me da mucha risa porque es una cosa muy cotidiana eso de ahora de maldad no como. Que bueno, eso termina pasando luego con la esposa también, que que le sirve entonces la comida al marido en ese modelo tradicional y clichésudo y el marido ahora de maldad no como, ¿cierto? Es que no hay una enseñanza más grande que podamos tener que observar y escuchar al niño respecto a esas demandas y cómo se la juega con esas subjetividades también del adulto, porque ellos, no hay un mejor lector del otro, sobre todo si es adulto, que un niño. Un niño te lee súper fácil y a los adultos nos cuesta entendernos frente a esas actuaciones que hacemos todo el tiempo como adultos que de una u otra manera nos invocan esa forma que hemos aprendido de alguna manera a relacionarnos con el alimento, con la comida, con el otro, con el padre, con la madre o con quien de alguna manera simboliza ese rol o ese lugar. Sí, sin duda, los niños son buenos maestros. Dicen que los niños siempre dicen la verdad. El asunto es que la verdad concernida en el discurso infantil no siempre es apreciable, digamos, al adulto, pero sin duda el niño es portador de una verdad y son grandes maestros, sin duda. Jorge Luis, yo quiero que antes de que nos vayamos, me puntualices un poco, digamos que para las personas que nos ven, a Mesane lo siguen personas, eh, colegas, algunos conocidos, otros no, pero también lo siguen personas que no tienen ni idea de eso de lo que estamos hablando y que se vinculan con nosotros a aprender. Por eso decía cuando estábamos empezando que de alguna manera también se convertía en un evento académico para que el otro aprendiera un poco de nuestro saber. Y hay algo que ha señalado constantemente frente a este proceso de estar atento, de prestar atención, y es la escena fantasmática. Explícanos un poquito de eso en relación a la prevención del suicidio, que es como nuestro foco fundamental el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a tratar de explicarlo un poco, no tan académico, a ver, para utilizar tu expresión. Resulta que el otro nos recibe en el mundo y como acabo de decir, el otro invoca en nosotros algo que está más allá de mis funciones biológicas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes me ven en cafetería que voy ya para el salón, ustedes no dicen, ahí va el cuerpo del profesor.
Ustedes suponen en mí algo más, ¿cierto? ¿Por qué suponen en mí algo más? Porque el otro invocó en mí algo que está más allá de mi organismo. Me llamaron Jorge Luis, me dijeron que yo era tal, cual, etcétera. Entonces, el niño es recibido por un deseo que como todo deseo es enigmático. Y el niño va a preguntar precisamente qué quiere ese deseo de mí. Y sobre eso va a decir Lacan, que es un psicoanalista francés que refunda el psicoanálisis, como explicaba, que el niño va a construir, digamos, un marco desde el cual va a ver la vida. Y ese marco tiene que ver con la relación con el otro y lo que eso va a determinar para él. Es decir, la forma en la que uno ve el mundo, la forma en la que uno establece el vínculo, en la que uno se enamora en términos generales, es desde ese marco que Lacan va a llamar el fantasma. Entonces, esta escena fantasmática vincula a ese otro de mi infancia, ¿cierto? Es muy posible, por ejemplo, que yo me sienta siempre alguien desechado por el otro. Yo me siento alguien desechado por el otro. ¿Por qué? Porque en mi historia ocurrió tal o cual cosa, fui, por ejemplo, desechado por mi madre y fui adoptado por alguien casi que por casualidad, me entero a los 5 o 6 años y no lo tomo con alegría, sino que me monto en la escena de yo soy desechado por el otro, ¿cierto? Eso es algo que me vincula con mi historia, que es el otro, y que me permite un marco para ver la vida. Entonces, a eso me refiero. Es decir, ese acting out, como Lacan lo llama, es decir, como un fuera eh, 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 de escena, es decir, es como que eso que está transcurriendo tiene que ver con una escena inconsciente que llevamos encima, ¿cierto? Y que puede estar activada por esa realidad objetiva. Me dejó mi novia, por ejemplo, me desechó. Yo soy un desecho para ella. Y eso se vincula con esa realidad fantasmática, que es otra escena. Entonces, más o menos es poco como eso, ¿cierto? Como eso que está en mi realidad actual, en la realidad objetiva, se vincula con ese otro de mi historia infantil, al que me dirijo. No es ella quien me desecha, es mamá como esa mujer primordial que me pone en el lugar de desecho, un bebé desechado. Y entonces desde ese marco yo me aproximo al otro, al vínculo social. Eso eventualmente puede estar relacionado, por ejemplo, con una ideación suicida, no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Porque el fantasma no es algo que está relacionado con el suicidio, el fantasma es la razón por la que yo me enamoro, ¿cierto? Me enamoro de alguien, por ejemplo, de una profesora. ¿Y por qué me enamoré de esa profesora? ¿Qué hizo esa profesora que se vinculó con mi escena fantasmática? Bueno, hay que ir al analista para saber cómo está eso vinculado con esa posición fantasmática. Entonces no es un asunto que explique el suicidio, ¿cierto? Es un asunto que atañe a la, no sé cómo decirlo, a la condición de ser seres humanos, Me ¿cierto? encanta eso que dices, Jorge Luis, porque creo que deja toda la claridad respecto al hecho de que como seres humanos hay muchas cosas que nos atraviesan, algunas otras que nos llevan a las formas en cómo hacemos, cómo actuamos y cómo vivimos, y también con las personas con las que finalmente nos terminamos relacionando y cuando de alguna manera eso se vuelve un círculo, bueno, hay que ir al analista o al psicólogo hay que consultar, hay que preguntarse por eso que nos pasa de alguna manera. Y bueno, finalmente la práctica analítica, como tú lo dices, si bien a veces no suele ser escuchada tan optimista, pues tú nos has enseñado en la noche de hoy que eso que lo trae, eso que el analista nombra, también tiene que ver
cómo ese sujeto que llega a consulta y se empieza a preguntar por sí mismo, pues empieza a adquirir un montón de herramientas que le permitan volver a resignificarse en su vida y hacer nuevos o hacer movimientos que le permitan ubicarse en una vida, como lo diríamos en salud mental, la vida que queremos vivir de alguna manera, pero siempre hay sufrimiento, siempre hay algo de felicidad, siempre hay algo de todo, pero cómo nos ubicamos en ese todo que llamamos vida y que llamamos sufrir o gozar de manera distinta en este espacio. Creo que hay muchas cosas por decir, Jorge Luis. Realmente el psicoanálisis es una práctica y una enseñanza que requiere de alguna manera un poco de rigurosidad en términos de qué es lo que estamos comprendiendo por cada una de las palabras, porque a veces suele ser malinterpretado y por eso quería esa claridad, porque no nos podemos seguir yendo por el mundo con malas interpretaciones, sino como entender más allá del oficio del otro, que será tu oficio como psicoanalista o el de todos los demás analistas, quien acuda al analista, al psicoanalista, pueda decir, yo tengo pensamientos de muerte, yo eventualmente tengo ideación suicida y no tengo que buscar un psicólogo X o Y, porque si mi deseo está puesto en ir al analista, también puedo acudir a él y va a atender y va a escuchar esa demanda que me lleva allá. De acuerdo, yo creo que es una opción, digamos, muy efectiva para hacer algo con el malestar. No es un camino fácil. La rigurosidad hay que dejársela a los psicoanalistas, que nos enredemos y nos saquemos un ojo con la teoría, pero con el paciente es un camino arduo, no porque sea riguroso, sino porque nos enfrenta a cosas duras de uno mismo. Pero lo importante que es eso para poder vivir de otro modo, para poder encontrar cosas que nos anuden al deseo. Uh-huh. Sin duda es un camino con cosas tenebrosas, pero piensen algo, esas cosas tenebrosas, si es que son así, viven con usted. Entonces, lo mejor que se puede hacer es abordarlas para poder vivir de otro modo. A veces vivimos, yo recuerdo esto mucho, esta frase a mí no se me olvida, esta frase no es nada rigurosa. A veces vivimos con el zapato derecho en el pie izquierdo y no hay necesidad. No hay necesidad. Entonces, ir a la lista es como eso. Eso sé que no es nada riguroso, pero yo se le escuché a una profesora de psicoanálisis y realmente me... No, te puedo poner ejemplos menos rigurosos también y son muy interesantes porque incluso hay una cuenta por ahí en Instagram que me encanta, es de unos psicoanalistas, pero han hecho del psicoanálisis unas imágenes en caricatura, no sé si las has visto, no recuerdo cómo se llaman, son absolutamente espectaculares, o sea, es pensarse en ese momento, en esa situación de esos fantasmitas que nos anudan a todos, que todos tenemos por dentro, que además pueden ser bastante crueles, castigadores, malos con nosotros mismos, y si no empezamos a revisarlos, empezamos a sacarlos, a andar un poquitico de la mano con ellos, o definitivamente despedirnos de otro, pues eso va a seguir siendo bastante sombrío, bastante oscuro. Así que efectivamente, como tú lo dices, no es un camino fácil, pero vivir en términos generales no lo es. Entonces, ¿por qué no darse esa oportunidad? Totalmente de acuerdo. Para cerrar, me voy a ir con una frase que acabas de decir y es: la vía y la invitación hoy en el Día de la Prevención del Suicidio es encontrar maneras, encontrar un camino que nos anude con la vida. Y esa es la apuesta para mí como psicóloga en salud mental, para ti como psicoanalista y en general para los profesionales que trabajamos
en la salud mental, y si bien el psicoanalista no hace parte del dispositivo él ya nos hizo toda su explicación, trabaja con sujetos y con el sufrimiento del ser humano, y eso ya es una apuesta para pensarnos cómo anudarnos con la vida. Así es. Modo de responder al malestar, insisto en esa frase. Y un modo que nos aproxima a eso, muy al estilo del título de la entrevista del maestro Freud, el valor de la vida, sin duda. Jorge Luis, lo único que tengo para decirte es gracias por haberte apuntado a hablar No, me del ha valor de la encantado. vida. Nos vamos a robar esa palabrita freudiana y que no es tan común, me encanta, porque no es tan común. Y bueno, creo que hay temas de los que vamos a seguir conversando. Claro que Esta sí. familia de Mesan está súper abierta a seguirte escuchando. Nos encanta que hagas parte de ella. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti, me ha encantado, ha sido muy ameno y bueno, espero que también lo hayan disfrutado quienes nos escuchan sincrónica y asincrónicamente. Claro que sí, para todos ustedes, que tengan una feliz noche. Esperamos sus comentarios y si hay algo, una pregunta que surja, la pueden dejar ahí en los comentarios, que igual que todos les vamos a responder y se las vamos a transmitir a Jorge Luis si es para él. Que tengan una feliz noche.